Una persona no muy conocida que se sienta a la mesa donde el poder decide cómo trabajamos. Un hombre de éxito que habla en nombre de 300 organizaciones y cientos de miles de personas. Una legitimidad que se emborrona cuando miramos con lupa. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Los autónomos que votan por amor. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Oiga, si ha subido en los últimos 4 años un 47% el salario mínimo, ese autónomo, esa pequeñita empresa que trabaja... Te presento a Lorenzo Amor. Y en el sector agrario, pues, oiga, hágale usted una bonificación en las cotizaciones. A lo mejor no te suena de nada, pero Lorenzo Amor es una persona importante. Es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Lorenzo Amor se sienta con el gobierno, en nombre de los autónomos, para negociar leyes laborales, o la subida de las pensiones, la reducción de jornada, las cotizaciones a la seguridad social, el IVA. Lorenzo Amor se codea con la cúpula del poder empresarial. Lorenzo Amor es un habitual de los medios de comunicación para hablar de política económica. Esto no va a castigar a las grandes empresas. Esto, desde luego, a quien va a dañar muy sensiblemente es a los autónomos, a esas pequeñitas empresas, ¿verdad, Gerardo?, que tienen 1, 2, 3 trabajadores. Lorenzo Amor, claro, tiene su ideología, su posicionamiento político, que va más allá de la representación de los autónomos. Y sobre eso también habla en los medios. En el ámbito político, y se ha visto, hay un desmadre, ¿no?, donde cada vez que se quiera sacar una ley, pues hay que irse a Waterloo a negociar. Todo esto con la legitimidad que te da ser presidente de la principal asociación de trabajadores autónomos. Los autónomos suponen un 15% de los trabajadores en España. ¿Y por qué vengo hoy a hablarte de este señor tan poco conocido? Pues porque está bien conocer a la gente que influye en nuestras leyes, en nuestro trabajo, en nuestra vida, aunque no esté en primera línea de la política, pero también por algo que acabamos de averiguar. El caso es que la Asociación de Trabajadores Autónomos ha celebrado elecciones a la presidencia y Lorenzo Amor, que ya lleva más de 20 años en el cargo, ha salido reelegido para 5 años más. Votos emitidos 406, blancos 9, nulos 13. Por lo tanto, proclamo a don Lorenzo Amor Acedo como presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Enhorabuena, presidente. Una victoria aplastante. Hoy vamos a contarte lo que hay detrás de este éxito de Lorenzo Amor, invitado a la mesa del poder en nombre de los autónomos de España. Laura Olías, hola. Hola, buenas. Laura Olías es la compañera especializada en información laboral del diario.es. Laura, primero, ¿qué es exactamente la ATA? La ATA es una asociación de autónomos que, entre sus principios y en sus estatutos reflejan que ellos pretenden representar y defender los intereses de los autónomos. Es una asociación que se crea hace 30 años en Córdoba, primero pues pequeñita allí y poco a poco va ampliándose ya no solo en Andalucía, sino también salta a otras comunidades, Extremadura y demás, y al final llega a ser una federación estatal. Es una federación estatal de asociaciones de autónomos, que se creó hace 30 años por Lorenzo Amor padre y que desde hace 20 años dirige Lorenzo Amor hijo. Vale, primer detalle, ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, es una asociación presidida desde hace 20 años por el hijo de la persona que fundó la asociación. Aunque es verdad que se ha convertido en algo mucho más grande, he visto que suman como 300.000 autónomos que son socios, porque además hay decenas de organizaciones integradas, integrando sus socios en ATA. Pero lo relevante, Laura, cuando te pones a indagar, es cuando descubres algo que, desde fuera, parece extraño en esas elecciones para reelegir una vez más a Lorenzo Amor como presidente. Así es, cuando tenemos constancia de que parece que van a votar empleados de ATA en las elecciones para reelegir a Lorenzo Amor. Y pues en estas nuevas elecciones para otro nuevo mandato no había ninguna candidatura alternativa. Pero Lorenzo Amor hace unas semanas pues dice que él quiere poner urnas, que quiere que se le vote, que se vea el respaldo que tiene, etc. Y conocemos esta información de que ATA va a llevar empleados a que voten
a su jefe o al máximo jefe de la asociación, lo cual nos parece de primeras rarísimo, porque uno puede pensar, bueno, ¿cómo van a votar empleados? Votarán autónomos, ¿no? Entonces, bueno, lo cotejamos, nos informamos y efectivamente comprobamos y constatamos que ATA llevaba a sus propios trabajadores a votar en estas elecciones, a decenas de personas. No podemos constatar a ciencia cierta el número, pero vamos, en la propia ATA, cuando ven que sabemos de esta situación, reconocen que, bueno, como mucho 60 personas. Laura, pero esos trabajadores de ATA eran autónomos por su cuenta, porque en ATA son asalariados, son trabajadores de la asociación. No son autónomos, claro. Lo primero que intentamos aclarar era la situación. Digo, bueno, a lo mejor son autónomos que también están asociados a ATA de alguna manera. No es esa la situación. La situación son trabajadores asalariados de ATA. Ponemos ejemplos, trabajadoras del call center, personal administrativo que habla con las asociaciones de autónomos para captar autónomos que se inscriban en ATA o para fidelizarles, ¿no? O sea, ese tipo de perfil. Ningún tipo de conexión con el mundo de autónomos más allá de que trabajan en esta asociación. Lo que tenemos ese aviso es de que se vayan a llevar 2 trenes con gente desde Andalucía. ATA Andalucía la dirige Rafael Amor, hermano de Lorenzo Amor. ¿El hermano de Lorenzo Amor es el presidente de ATA Andalucía? Sí. El hermano de Lorenzo, Rafael Amor, es el presidente de ATA Andalucía, que es una de las ATAs más fuertes, por lo que comentábamos, empezaron allí y sí, la dirige también desde hace muchos años. Y no solo, en realidad hay más familia dentro de ATA. Hemos preguntado, pero nos han dicho que no podían responder por temas de protección de datos. Respecto a Rafael Amor, hay otra cosa bastante importante. Rafael Amor, que es el presidente de ATA Andalucía, que es quien lleva a los empleados y sus familiares a votar, entre otras federaciones, es también parte de la Junta Electoral del proceso de las elecciones del pasado 3 de marzo. Es decir, la organización, la Junta que debe velar por la seguridad y por el buen desarrollo de esas elecciones, tiene al hermano del único candidato dentro. Cuando preguntamos por esta participación, ¿no? Si era independiente o adecuado incluir al hermano del candidato en la Junta Electoral, nos dijeron también en ATA que no hay ningún problema, que está tan legitimado para formar parte de la Junta Electoral como otros representantes de ATA que estaban en este organismo. Obviamente todo esto no parece el ambiente electoral más propicio para la independencia, así que te fuiste a ver cómo eran esas elecciones con tus propios ojos, ¿no? ¿Qué viste? Bueno, pues allí, claro, cuando estaba la sala de votación repleta, la gente un poco perdida en qué letra estoy, esta mesa o esta otra, en qué urna me toca, pero también había comentarios, yo creo, en el ámbito de los trabajadores muy representativos. O sea, yo estaba ahí al lado y, claro, oías cosas con sorna de decir, bueno, yo es que, claro, me he tirado un rato porque no sabía quién elegir. Claro, una única candidatura, Lorenzo Amor, el máximo jefe de la federación. O, por ejemplo, una trabajadora que había votado y, claro, cuando salió y estaba con sus compañeras, dice, uy, a mí me han debido ver pinta de autónoma o cara de autónoma o algo así. Cuando escuchabas esa serie de frases, la verdad que me parecían llamativas. Y luego hablé con una trabajadora que, en un momento dado, pues sí, me dice, sí, estamos aquí de viaje de trabajo, ¿no? Tenemos que venir. Y digo, pero ¿votáis? Dice, sí, los trabajadores tenemos que votar. Que yo creo que los verbos a veces son importantes, ¿no? Cuando dice, tenemos que votar. Y pues este tipo de relatos y pude constatar y escuchar en esa jornada electoral. En esta reunión presencial en Madrid para votar a Lorenzo Amor, no solo había trabajadores asalariados de las oficinas de ATA, sino que también había familiares de los empleados y de la dirección. Entiendo, Laura, que los familiares no han votado. No tenemos acceso al censo electoral porque en ATA nos han dicho que es una cuestión de protección de datos, entonces no sabemos a ciencia cierta en algunas ocasiones quiénes han votado. Cierto es que allí había familiares de Lorenzo Amor y que es que además se da la circunstancia de que varios familiares de Lorenzo Amor son empleados de ATA. Una fuente nos mencionaba una lista muy amplia de personas, pero también nos han dicho que por protección de datos que no pueden darnos esta información.
Laura, este sistema de elección en una federación de asociaciones de autónomos, es decir, que engloba, dicen ellos, a más de 300 asociaciones de autónomos, a más de 300.000 socios autónomos, que vote gente de confianza o que depende laboralmente del jefe de la asociación, que además no son autónomos, ¿esto no es un fraude? Esa pregunta, sinceramente, me planteé yo cuando vi la situación. Es decir, esto pensé, ¿cómo puede ser, no? ¿Esto se puede hacer? ¿Es legal hacer esto? Y bueno, pues preguntando a ATA, mirando sus estatutos, insisten que es totalmente legal, no hay ningún ilícito y bueno, insisten en que es totalmente normal, ¿no? Cuando ves los estatutos, claro, lo que te dice es que pueden votar la Asamblea General de ATA, que está formada por 500 compromisarios. ¿Y los compromisarios quiénes son? Bueno, se reparten entre las asociaciones de autónomos, ¿no? De ATA. Cuanto más pagas, que esto también es curioso, más derecho a compromisarios tienes. Se reparte uno entre todas las asociaciones y luego, según pagas, más votos. Claro, esto es una situación que yo decía, vale, pues si son compromisarios, serán autónomos, ¿no? De esas asociaciones de autónomos. Pues parece ser que no. En ATA dicen que es totalmente normal que luego esos compromisarios sean cualquier persona. Puede ser un autónomo, puede ser un empleado, un parado, me decían, o un jubilado, cualquier persona. Laura, a lo mejor mucha gente nos escucha y piensa, bueno, esto es una asociación privada, no había candidato alternativo, pues tampoco es tan importante, ¿no? Si hay chanchullos en una asociación privada, pues será problema de sus socios. Pero estamos hablando de una organización que se sienta, presumiendo además de legitimidad, de representatividad, a negociar leyes que nos afectan a todos. ¿Cómo se decide? ¿Cómo se decide que sea ATA y no otra organización, o UGT, comisiones obreras y no otros sindicatos, los que se sienten en la mesa de negociación con el gobierno? ¿Y en base a qué legitimidad? ¿Cómo se prueba esa legitimidad? Pues en el caso de los sindicatos mayoritarios que representan a los trabajadores asalariados, sí hay un sistema de representatividad establecido, ¿no? Que se habla de los agentes sociales, cuáles son los que tienen más representatividad, y con los sindicatos mayoritarios va en función de elecciones sindicales, se presentan a elecciones con sus afiliados, con delegados, y obtienen una representación que es fiel a los cargos sindicales que tienen en empresas, etcétera. Es decir, ahí hay una transparencia y unos criterios establecidos. Con los autónomos no hay eso. Con los autónomos hay una reforma pendiente de establecer la representatividad, cuáles son más representativos en España, que no se ha realizado. Han pasado distintos gobiernos y está pendiente. Y claro, muchos se preguntaban por qué hace Lorenzo Amor unas elecciones, ¿no? Que no tenía contrincante, era un poco absurdo. Pero al final sí que el titular ya lo tienes, ¿no? Unas elecciones en las que ha ganado con un 95%, ¿no? De apoyo en su asociación de autónomos, ¿no? Entonces, creo que las imágenes son importantes, la legitimidad que te da una noticia en los informativos o en un medio es importante, y tal vez queríamos aclarar un poco también qué hay detrás de estos procesos. Laura, aclárame una cosa, porque cuando hablamos de autónomos, pues podemos pensar en fontaneros, en diseñadores gráficos, en comerciales, en todo tipo de trabajadoras, trabajadores muchas veces muy precarios. ¿Son este tipo de intereses lo que representa ATA en sus negociaciones? Claro, los autónomos a veces se habla de ellos como un ente común, ¿no? Pero claro, hay unas diferencias brutales entre tipo de profesiones, entre tipo de trabajadores, pero hay que recordar que es que autónomos son también los empresarios en general, muchas veces de la mayoría de grandes empresas. Así que el jefazo muchas veces de una empresa o incluso de grandes empresas, muchas veces es un autónomo. Entonces, de los casi alrededor de 3,3 millones de personas autónomas, más o menos un tercio, casi 1 millón, son empresarios, es decir, con trabajadores a cargo. ATA, ¿a quién representa? Bueno, ATA dice que representa a todos los autónomos, pero bueno, simplemente siguiendo lo que dice Lorenzo Amor, las posturas que defiende, ¿a qué tipo de autónomo representa la ATA? Pues más bien a ese perfil, ¿no? Al empresario que tiene empleados a cargo, bastante reacio a subir el salario mínimo, por ejemplo, o muy crítico en general, casi con toda la normativa más progresista, por ejemplo, con también reducción de jornada, defiende pagar menos impuestos. Bueno, pues ese tipo de perfil que a lo mejor un autónomo, pues pongamos ese, decías, un fontanero, un electricista o una peluquera, pues a lo mejor si viera bien todo que representa, dice, uy, pues a lo mejor no es del todo lo que yo represento. O sí, o a lo mejor sí, ¿no? Pero que es un perfil muy variado, ¿no? de trabajadores.
vamos a dar un dato más que reafirma eso que estás diciendo sobre el perfil político de Lorenzo Amor. Además de presidente de ATA, Lorenzo Amor es vicepresidente de la COE, de la Patronal de Empresarios, Laura. Sí, desde 2019 ATA entró en la COE y no entró de cualquier manera, entró con una vicepresidencia. Eso es bastante peso, también de votos. ATA es verdad que también tiene estructura, está en muchas comunidades, pero públicamente ha logrado ser la voz en muchas ocasiones de los autónomos, con respecto al resto de asociaciones. Entonces, en COE había otra organización que se llama ACEAT, pero no tenía esa visibilidad. O sea, a mí fuentes del diálogo social me decían, ATA tenía mucho tirón y un poder como de representante de autónomos, de otro tipo de empresarios, ¿no? Que entraron pues con fuerza y dando pues otra imagen, ¿no? De otro tipo de empresas y empresarios que se incluían en la patronal. Y ha ido ganando mucho peso. Laura, terminamos. Está claro que ATA ha conseguido un rol importante en la negociación política de nuestro país. Hay muchos autónomos que dependen de lo que diga ATA, de lo que haga ATA en una mesa de negociación. Y por eso es importante saber cómo funciona, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué defienden? Bueno, yo creo que los Amor, ¿no? Un poco padre, luego hijo y hermanos. La familia Amor, ¿no? Y ATA, creo que sin duda han posicionado a ATA en un puesto de gran relevancia y poder. Es decir, es una historia de éxito la promoción de su asociación. Hay una anécdota que creo que puede retratar al personaje, que en un homenaje a uno de los fundadores de ATA hace no mucho tiempo, mencionaba como al principio, ATA cuando era pequeña, ¿no? Cuando, bueno, pues imagino que tendría que pelear para conseguir reuniones en Madrid con ciertos representantes políticos, gobernantes, etcétera, y lo hacían todo en un viaje express rápido, en una jornada. Bueno, pues Lorenzo comentaba cómo llevaban 3 o 4 corbatas, ¿no? Porque claro, con cada uno de los que se reunía se ponía una corbata. Entonces, la foto ya parecía que eran de distintos días, ¿no? Yo creo que esa visión, bueno, pues aparentar a lo mejor de resultar influyente, resultar importante, la tiene. Y otra gente que tiene una visión bastante más crítica, que critica ATA o la califica de cortijo, ¿no? De cortijo de influencia de su familia, con muchos familiares empleados, y que, bueno, pues le sitúa en un foco mediático y de influencia muy importante. En cualquier caso, bueno, creo que sí que saber cómo funciona la representatividad de los autónomos, que sea transparente y que sepamos quiénes se sientan en las mesas del país a negociar en nombre de los autónomos, sí que nos involucra a todos y que es interesante. Laura Olías, compañera, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... La ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900 909 001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.